Hoy día lo que vamos a ver es cómo realizar de manera fácil, que esta es la materia, este va a ser el control más fácil que vamos a tener, una tabla dinámica, un gráfico dinámico. Estas cuatro cosas veremos hoy día. Bien, entonces pongan atención por favor. Si yo tuviera muchos alumnos, tuviera notas, y promedios. Esto que yo tengo acá es una tabla. Voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor, ¿ya? Esto que yo tengo acá es una tabla. Hasta el momento no es una tabla, ¿ya? De hecho, yo le puedo poner, la puedo arreglar, ¿cierto? Puedo centrar los números, pero hasta el momento igual no es una tabla. Hasta el momento son filas y columnas que tienen datos. Pero Excel no entiende que esto es una tabla. Entonces vamos a aprender la forma más fácil de hacer una tabla. Una vez teniendo esta información, selecciono todo lo que yo quiero que pertenezca a mi tabla, ¿ya? Todo lo que yo quiero que pertenezca a mi tabla, pongo insertar y presiono la opción tabla. Como ya está todo marcado los datos que yo quiero que contenga la tabla, y la tabla contiene encabezados, que esto en otras palabras son los títulos, le pongo aceptar y voilà, tengo mi tabla creada. Esta es la forma más fácil de crear una tabla. Una vez tengo creada mi tabla, ¿de qué me ayuda? Fíjense lo siguiente. Yo, si quiero, puedo visualizar algunos solamente de los alumnos, no todos. Por ejemplo, yo puedo elegir el alumno 2, el 4, el 6. Le pongo aceptar y solamente se visualizan esos alumnos. Que es bastante útil, porque imagínense que yo tuviera una tabla similar al del control de ahora, con 1800 datos, ¿cierto? Que no se entiende mucho. Entonces yo también puedo visualizar solamente las notas 5 o las notas 3 de todos los alumnos. Y solamente esos dos alumnos tienen nota 3. ¿Cierto? O visualizar, por ejemplo, quién tiene promedio bajo 4. ¿Ya? Y visualizo entonces. Fíjense que es bastante útil con respecto a esto que se llama el autofiltro. ¿Ya? Bien, pero además de esto, acá arriba, como lo pueden apreciar, también existe un menú de la tabla, donde dice diseño. La tabla yo la puedo modificar. Con el color que yo desee. También puedo poner que esto sea parte de mi título, porque en realidad estos son los alumnos y las notas son las que yo deseo ver. Entonces puedo poner primera columna, ¿cierto? Un poquito diferente, ¿ya? Y ahí se nota que la primera columna está igual que el título. O no, ¿ya? ¿Ya? Tengo bastantes opciones. Ahora pensemos en lo siguiente. Chiquillos, por favor, pongan atención. ¿Qué sucede si el alumno 2 yo lo tuviera repetido? O lo tuviese repetido. Fíjense que ahí está el alumno 2 con nota 3, 3, 3. Y otra vez acá abajo está el alumno 2. Ahí, con nota 3, 3, 3. Está repetido. Fue sin intención esto. Entonces lo que yo hago, dentro del menú de la tabla, existe esto que se llama quitar duplicados.
Yo selecciono y me da la opción de dónde quiero quitar los duplicados. No quiero de las notas ni del promedio, sino de los alumnos. Que busque los alumnos y si encuentra dos alumnos repetidos, que lo elimine. Podría hacer exactamente lo mismo con un root, porque es imposible que dos roots se repitan, ¿cierto? Tendría que ser exactamente el mismo, o número matrícula, como quieran llamar. Entonces le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a encontrar al alumno 2. Una vez encontrando el otro alumno 2, va a eliminar el segundo. Y va a eliminar toda esta columna. Veamos. Le pongo a aceptar. Y encontró un valor duplicado y quitado. 10 valores únicos ahora permanecen. ¿Ya? Que es una opción bastante buena, tomando en cuenta si tuviera una tabla gigante. Y tuviera que ir buscando uno a uno los valores duplicados, ¿cierto? Que podría ser que se repitieran. ¿Ya? Bien. Bueno, la tabla en sí tiene bastante otros menús, ¿cierto? Podemos volver a hacer que sea un rango que no sea tabla, convertir en rango, ¿ya? Pero esto entonces es una tabla, ¿ya? Recién ahora es una tabla. Ahora de esta tabla nosotros vamos a crear un gráfico. Bien, creemos entonces un gráfico. Vamos a insertar y ponemos y elegimos acá el gráfico que nosotros deseamos. ¿Ya? Por ejemplo este, o de cilindro. Automáticamente nos crea el gráfico. Fíjense que es la forma más fácil de hacerlo. Una vez creada la tabla, creamos el gráfico y automáticamente lo crea. ¿Ya? Estamos aprendiendo la forma más fácil de hacerlo. Existen otras, por supuesto. No son tan fáciles. La gracia de este gráfico es que acá existe un menú de gráfico y tiene 3 opciones. Fíjense que yo puedo ir cambiando el gráfico o el tipo de gráfico, ¿cierto? Incluso yo acá, ¿cierto? Puedo ir escogiendo qué alumno solamente mostrar. Quiero mostrar el alumno 1 y el alumno 10. Y automáticamente en el gráfico me muestra solamente los 2 alumnos. Entonces yo puedo ir quitando o sacando información sin necesidad de borrarla. Porque si lo hago de otra forma, tendría que borrar esa información. No, acá no la borro, sino que solamente muestro eso. En cualquier momento puedo poner el resto de la información y se va a mostrar. Tengo muchas opciones de gráfico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dentro del gráfico no quiero que se muestren los alumnos y acá las notas, sino al revés? Quiero que acá se muestren los alumnos y acá quiero que se muestren las notas. Cambio entre fila y columnas. Presiono ahí y automáticamente se cambian de posición. ¿Ya? Cambio entre las filas con las columnas. Bien, ¿cuál es la gracia de este gráfico? Además, veamos lo siguiente. Yo, por ejemplo, le pongo copiar al gráfico y abro un archivo de Word nuevo. Copio este gráfico acá. Y veamos las opciones que me presenta al copiar este gráfico. Cuando yo copio este gráfico, que está hecho en Excel, le pongo copiar y pegar, veamos lo que sucede. Fíjense, si yo voy a Excel y cambio alguna información, por ejemplo, el alumno 1 le pongo puro 7 y un 6, ¿ya? Fíjense lo que pasa en el gráfico acá. El alumno 1, el azul, ¿cierto? 7, 7, 6 y este es el promedio, ¿está bien? Me voy a Word, inmediatamente también se cambió, automático, porque está vinculado con el archivo de Excel. No es necesario cambiarlo o copiar y pegarlo nuevamente. ¿Cuál es la exigencia? La exigencia es que debo tener abiertos los 2 archivos.
el de Word y el de Excel abierto. Y automáticamente entonces se cambia. ¿Ya? Yo cambio cualquier otro, puro 1. El de Word también cambia a puro 1. Esto es bastante útil cuando nosotros ya tenemos que empezar a hacer trabajo en Word, que en 2 semanas más comenzaremos a ver más videos de Word y a aprender a utilizar Word. ¿Ya? Fíjense que esto es bastante útil, porque claro, yo tengo bastantes cosas pegadas, bastantes archivos, y ¿qué es lo que puedo hacer? Modifico en Excel y automáticamente se va a modificar en Word. Es una gran herramienta. ¿Ya? Bien, eso entonces de tabla. Los gráficos yo puedo ir modificando acá. El título del gráfico, ¿ya? Le puedo borrar el título y se va, ¿cierto? O puedo poner centrado el título, o puedo ponerlo sobre el gráfico de esta manera. Y ahí yo relleno, ¿cierto? Ya, le pongo el título cualquiera. También los rótulos, puedo ir cambiándolo, ¿cierto? ¿Qué son los rótulos? Lo que significa el eje. ¿Ya? El título eje, por ejemplo, acá son notas. A veces no es necesario, ¿cierto? Pero puede que sí. Rótulo del eje. Rótulo del eje. ¿Ya? Y así puedo ir modificando cada uno de los datos. ¿Ya? Y el formato de cómo se ve el gráfico. ¿Cierto? ¿Ya? Yo puedo ir modificando esto, le pongo las letras de otro color. ¿Ya? Tiene bastantes opciones. ¿Ya? O simplemente ya puedo tener otro relleno. O puedo poner un relleno de textura, que son este tipo de relleno. Bueno, ahí verán ustedes cómo lo hacen, depende de los gustos y preferencias de cada cual. ¿Ya? Ahora, ya teniendo una tabla, ¿cuál es el problema? Es que yo puedo modificar y ver las notas de cada alumno, pero yo no puedo ir eliminando las distintas notas, ¿cierto? Es decir, me gustaría ver solo el promedio, no la nota 1, ni la nota 2, ni la nota 3. Para poder hacer eso, esta tabla yo la debo convertir en una tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Voy acá a insertar, ¿ya? Selecciono la tabla y pongo acá tabla dinámica. Estaba mal de la vista, parece. Tabla dinámica. Le pongo en una hoja nueva para que se cree en una hoja nueva y le pongo aceptar. Y aquí entonces tengo mi tabla dinámica. ¿Por qué se llama dinámica? Porque yo elijo lo que quiero mostrar en la tabla. Por ejemplo, yo quiero que se muestren los alumnos y quiero que se muestre solo el promedio. Y se muestra solamente esos dos datos. ¿Ya? O el alumno y la nota 1. O si quiero mostrar todo, depende. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo la tabla dinámica, lo que yo debería hacer es crear mi gráfico dinámico, que está acá, en la opción. En las opciones de la tabla dinámica dice gráfico dinámico. Selecciono, pongo algo similar a lo que vimos delante. Ya, y fíjense ahora,
Espérenme un segundito. Bueno, en otro Excel, al apretar acá botones de campo va a aparecer un menú aquí al lado, ¿cierto? Ustedes se llama filtro para gráfico dinámico, en el de ustedes. Acá el mío, botones de campo, que es un Excel un poco más actualizado. Ya les va a aparecer un menú, que es el mismo menú que yo tengo acá. ¿Para qué? Con este menú entonces yo puedo visualizar lo que yo quiera en el gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, no quiero mostrar los promedios de todos los alumnos. Yo quiero mostrar el promedio solamente del alumno 2 y del alumno 5 y 4. Quiero comparar esos tres promedios, le pongo a aceptar y entonces me aparece solamente el dato que yo quiero con el menú de la tabla dinámica, de quién yo quiero con el menú del gráfico dinámico. Y esa es la gran virtud que tiene unir una tabla dinámica con un gráfico dinámico. ¿Ya? Yo elijo entonces de quién quiero ver qué información. Yo puedo ir sumándole más información. Y el promedio no. Veo los tres valores de los alumnos que yo quiera. Y entonces puedo ir comparando cada una de esas cosas. Esto es bastante útil debido a que no siempre nosotros necesitamos toda la información en un gráfico. No siempre. Y para poder hacerlo, entonces, muchas veces nosotros lo que comúnmente hacemos, intentamos o creamos información, copiamos y pegamos y creamos un gráfico. Otra información, copiamos y pegamos y creamos otro gráfico. En cambio acá, con toda la información ya disponible, ya tenemos un gráfico listo. Si queremos analizar solamente las notas de promedio, ya lo tenemos listo. Si queremos analizar de todos los alumnos, ya lo tenemos listo. Bien, entonces podemos hacer exactamente lo que nosotros queremos. O comparar la nota 2 con el promedio. O comparar la nota 1 con el promedio. ¿Ya? Es bastante útil. ¿Ya? Y también podemos modificar el menú, ¿cierto? Y poder hacer el gráfico que nosotros queremos, que es más comprensible y entendible.